Una de las cosas que me sorprende a mí, por cuando yo tuve la suerte, ¿no?, de que me pasaste el audio completo de la entrevista, y una de las cosas que más me sorprendió es la naturalidad con la que ellos tratan el tema, es decir, es un de tú a tú, ¿no? O sea, estáis hablando allí y ellos te lo están contando como si fueses un amigo de toda la vida. Sí, te explico, la historia de la entrevista, yo pues en aquella época pues bueno, estaba haciendo alguna cosa con la radio, en Radio Vilafán, de la zona de donde vivo, y también pues hacía algún programa de televisión, algún tipo, en fin, de divulgación también de esas cosas, ¿no? Y en aquella época pues un día pues leyendo el periódico, el Diari de Girona, leí una pequeña reseña hablando de estos dos policías. O sea, que yo no fui el que encontré esto, sino que fueron los de Diario de Girona. Pero era una pequeña reseña sin importancia. Dos policías de la escala han visto un objeto tal y cual, ¿no? Pero nada, 4 líneas. Y eso a mí me llamó la atención. Dije, 2 policías, digo, bueno, unos por los policías, en fin, es extraño que esto lo puedan decir, ¿no? Porque a veces seguramente lo han visto más de una persona oficial y no lo ha dicho. Total que yo pues me puse en contacto con ellos por teléfono. Primero hablé con ellos, ellos me dijeron que estarían dispuestos. Al principio Caballero, que era muy reacio, no quería entrevistas ni nada. Pues bueno, yo le aseguré que bueno, que sería una cosa muy limpia, muy de esto. Yo no estaba tampoco, bueno, yo no soy periodista, yo os lo hago por afición y porque me gusta y porque además yo he estado dentro del mundo comercial y me gusta hablar y no me cuesta mucho sacar palabras. Total que me fui yo a la Escala, que está a unos 20 kilómetros de donde vivo, y bueno, los vi a ellos, me fui a casa de Caballero, estuvimos en casa de Caballero, primero tuvimos una conversación, pero ya puse la grabadora, digo, mira, vamos a poner y que saca, vosotros me explicáis la historia como si yo estuviera aquí pues tomando un café con vosotros, que de hecho es lo que estaba haciendo, tomando un café, y salió pues una conversación muy informal, sin yo tampoco querer preguntar más de lo que preguntaría cualquier curioso, no quise profesionalizar el tema, y ellos me iban contando la historia, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿y eso cómo y tal, no? Y pues la verdad que a mí me parecieron muy sinceros. Luego cogimos el coche, nos fuimos con el coche hacia el lugar donde esto sucedió, allí seguimos hablando un poquito, y bueno, estuvimos 2 o 3 horas. Y luego ya más adelante tuve más contactos con ellos, porque ya hicimos una pequeña amistad. Después ya les empezó a salir el tema de la televisión, que fueron a Telecinco, luego fueron a un programa que se hacía aquí en Cataluña, que también era un programa divulgativo de muchas cosas, y los invitaron también a venir, ¿no? Y bueno, y cada vez que ellos iban a algún sitio me consultaban, me preguntaban, Jordi, ¿tú quieres decir que podemos ir? Hombre, pues yo les decía, pues mira, eso me parece que es serio, bueno, se puede ir, tal, ¿no? Y eso fue pues el inicio de una buena amistad. Me comentabas antes, comentabas a todos antes, que uno de los agentes hoy en día pues ya falleció. Sí. ¿Crees que fue motivo de lo que vieron o...? No. Bueno, hay dos situaciones. A ver, para entendernos, y eso también lo dicen en la entrevista, porque claro, esa entrevista, hay que decirlo, no se hizo el 20 de marzo, o sea, el 19 de marzo fue el avistamiento, y la entrevista la hicimos en el mes de mayo, creo, o sea, a finales de abril, como mucho. Porque entre que yo me enteré y pude hablar con ellos, pues pasaron 2 meses, ¿no? Y el caballero es un hombre que había tenido pues heridas de guerra, y lo digo entre comillas porque él tuvo pues problemas con el tema de corazón a causa de un apuñalamiento que tuvo, que tuvo en una de esas pues trabajos dentro de su trabajo, ¿no? Como policía, ¿no? Sí. Y siempre había tenido problemas de corazón que eran importantes, y esos problemas de corazón pues él me contaba, oye, pues mira, yo después del avistamiento me he encontrado mucho mejor. Yo no sé qué ha sido, no sé por qué, pero yo cuando acabé del avistamiento, al cabo de una semana estaba yo pintando la casa, haciendo pallín, mi mujer me decía, pero ¿qué haces? Que estás loco. Y luego
E incluso se tuvo, creo que fue por Semana Santa que él, o sea, antes de mi entrevista, fue por Semana Santa que se fue a su pueblo, que ahora no recuerdo cuál es, perdonadme, pero que lo dicen en la entrevista, y allí, pues, creo que es Extremadura, pero allí se hartó, pues, o sea, no hizo caso al médico de tomar pastillas, ni de historias, ni nada, y se hinchó a comer de todo. Y cuando acabó, vino para aquí, se fue al hospital, al médico, y el médico dijo, oye, te han sentado muy bien las pastillas y tal, porque estás perfecto, estás hecho un chaval. Pero el hombre dice, yo no le dije nada, pero es que no me tomé ni una. Y dice, encima me he estado hinchando de a comer y todo, ¿no? Bueno, después, parece ser, pues claro, ¿qué pasó? Pues que al cabo de un tiempo, al cabo a lo mejor de un año y medio, se empezó otra vez a encontrar mal del corazón, y al final pues falleció. Hace 2 años, creo, o 3, ha fallecido, pero no a consecuencia de esto, pero sí que el avistamiento produjo una serie de consecuencias en su cuerpo. Y recuerdo que Caballero fue el que no salió del coche. O sea, que podríamos decir que no fueron o sea, la consecuencia de su muerte no fue el haber estado directamente relacionado con eso. O sea, al contrario, que el avistamiento para él siempre lo dijo, es que yo me encuentro mejor, o sea, me he encontrado mejor desde que vi el avistamiento, pero claro, como todas las cosas, cuando te tomas un tiempo, pues las cosas vuelven a su cauce, ¿no? Y al final, pues volvió a encontrarse mal y volvió a pasar eso, pero estuvo pues 4 o 5 meses que estaba perfecto. Y el médico se lo dijo, o sea, el médico tiene él pruebas médicas, me enseñaba los análisis que le decían que estaba muy perfecto, que no tenía problemas de presión, que el corazón no tenía arritmias, en fin, una serie de cosas que, bueno, porque están demostradas, porque para eso están los análisis, ¿no? Y en cambio, Delgado fue todo lo contrario. Delgado, que es el que salió del coche, al cabo de una semana empecé a tener problemas en un ojo. Él, claro, no sabe decir si fue que ya a veces había tenido alguna cosilla y tal, pero en todo caso lo que pasó es que a él se le acentuaron los problemas, y hasta el punto de que tuvo pues problemas de visibilidad. Yo recuerdo que un día me lo encontré aquí en el hospital de Figueras, que venía, yo había ido también por otro asunto, y me lo encontré ahí. ¿Qué haces por aquí y tal? No, es que he ido, y llevaba el ojo tapado y tal, es que, bueno, pues, o sea, él perdió la visión, parte de la visión la perdió a consecuencia de esto, o al menos se le aceleró el proceso, ¿no? Sí. Y todo esto, pues, acabó que el hombre ya no podía ir a patrullar. El hombre, pues, lo tuvieron que poner en la oficina para hacer cosas allí en el ordenador o lo que sea, pero ya nunca más volvió a patrullar a partir de aquella noche. Que, por cierto, hay que decir que toda esa historia, además, si alguien tiene dudas, ellos cuando terminan el servicio aquella noche del 19 de marzo, sí, hacen un parte explicando esto, el avistamiento. Este documento lo tenemos, ¿no? Sí. Y que explican que ellos han visto esto y que ha pasado esto y tal, que el policía, el jefe de la policía en aquel momento de la Escala, estuvo, bueno, cabreándose con ellos, pero muchísimo, porque claro, no, que se veía el marrón que había. Además, otro de los temas que es curioso, ¿no? Porque ellos llevaban 25 años de servicio. O sea, ellos no tenían, o sea, no eran novatos. Claro, no eran novatos. El caballero tenía 5 hijos. Y el otro tenía 2. Y son gente que tú los ves, pues, normales, como todos, como nosotros mismos, ¿no? Y con una edad, porque no eran personas jovencitas ni nada, o sea que eran personas coherentes, eran trabajadores, y precisamente por culpa de esa situación lo tuvieron que pasar mal, porque claro, la Escala es un pueblo. Sí. Y la gente pues les señala, algunos se reían de ellos, que si iban borrachos, que si esto, que si lo otro, o sea que pasaron un mal trago, En cambio había otros que incluso habían dicho, pero no salieron por la televisión, de que habían visto algo aquella noche también.
e incluso un policía de un pueblo cercano que está situado en mucho más alto que la Escala, porque estaba en Bagur, no sé si conocéis esta zona, que estaban patrullando y dicen que aquella misma noche se dieron cuenta que una luz que pasaba por la zona de la Escala que venía desde el mar. O sea que este mismo policía, que precisamente salió en el programa de televisión de Cataluña, explicó, pues les dio veracidad también a ese avistamiento, ¿no? Y no se conocían de nada, ni hubo pues ninguna... pues yo voy a decir esto, no. Él dijo lo que también vio. Es decir, que probablemente, bueno, eso sí, es cierto que las personas, a veces muchas personas que sufren, bueno, un avistamiento o un caso parecido, por vergüenza o quizá por miedo a que se rían de ellos, a que los tachen de locos, pues no lo comentan y se callan la boca. Sí. Es así. Es así. Yo conozco muchísima gente, y no solamente de tema OVNI, sino de otros temas, que bueno, que no se quieren dar a conocer ni enseñar. A mí me han enseñado fotografías con personajes que no tendrían que estar en la foto, y a mí me han dicho, esta foto no la saques en ningún sitio, pero mira, ahí está. ¿Me entiendes? O sea que claro, gente que te dice eso no tiene por qué mentirte, porque realmente no van a llevarse nada. No ganan nada, no les ningún beneficio el aportar. Claro, o sea, te lo dicen porque te conocen y saben que te dedicas a este tema, y bueno, entonces claro, ellos también quieren encontrar una explicación a eso, ¿no? Entonces claro, la gente que les pasa cualquier cosa, sea un ovni, sea un hecho parapsicológico, lo que sea, pues claro, se queda asustada, y entonces quieren saber algo. Todo el mundo les dice, bueno, pero yo qué he visto, qué me ha pasado. Lo que sí es una realidad, Jordi, es que hay muchísimos casos de personas que cuentan, pues eso, ¿no? La mejora a lo mejor de alguna enfermedad, sí, cuando sufren algún avistamiento, algún contacto. No sé en qué catalogar ese contacto, si es en primera fase, segunda fase. Bueno, es que bueno, eso también es un poco de película, ¿no? Es muy de película, pero, ¿no? Yo creo que bueno, a ver, aquí no se está discutiendo si estás viendo un extraterrestre o estás viendo, no sé, una base militar de Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que hay una serie de fenómenos que existen, que desconocemos y que los científicos no pueden explicar. Quizás algún día podrán explicarlo, y a lo mejor muchas de las cosas que nos expliquen tendrán que ver en lo que nosotros creemos que pueden ser, pero habrá otras que no. Yo estoy seguro que de la cantidad de gente que tiene avistamientos de ovnis, ya que estamos hablando de este tema, pues muchos tienen explicación. Que si un globo sonda, que si una estación meteorológica, que si el Marte, que si Venus. Estoy seguro, convencido, y seguramente será más de un 50% de casos que tienen una explicación, pero hay otros, aunque sea solamente, como decía el doctor Jiménez de Oso, 3 casos que no puedas llegar a ninguna conclusión, ya es suficiente para entender que está pasando ahí algo fuera y que no lo sabemos qué es. ¿Estás completamente convencido de que este caso puede ser uno de los que más se acerque a una realidad? Bueno, yo más que acerque, yo digo acerque, sin el más, porque yo creo y les creo a ellos. He hablado muchísimas veces con ellos, he hablado con un año de distinción y siempre han explicado la misma historia sin equivocarse ni un gramo. Sé algunos detallitos que no afectan a esa visión que tuvieron, pero que además corroboran la historia. Pero que no explico porque, bueno, pueden tener consecuencias personales para alguno de ellos, ¿no? Bueno, a uno de ellos en este caso. Pero son detallitos que precisamente lo hacen más verídico, porque si no, ¿para qué van a mentir diciendo según qué cosas para que, bueno, no tener problemas, ¿no? Pero están mintiendo en temas que no tienen nada que ver con el avistamiento. ¿Me explico, no? Sí. No sé. Perfectamente. Tenemos en cuenta que son policías y que eran personas que estaban trabajando y que según lo que pudieran explicar pudieran tener alguna sanción, digámoslo así. Exacto. Bueno, Jordi, te quiero agradecer muchísimo el que hayas compartido este caso con nosotros. Pues con mucho gusto. Felicitarte porque
escuché el audio al completo y es una entrevista que aconsejo que escuche todo el mundo porque es impresionante. Y si quieres compartir alguna forma de contacto. Pues muy bien, yo con mucho gusto os daré pues la dirección del blog que tengo, que se llama Experiencias sin la E, pero que bueno, yo creo que tú ya la podrás poner en la vuestra web, ¿no? Sí, lo pondremos ahí. Y así, si alguien quiere pues escuchar y ver el detalle de la entrevista, aquí está escrita por mí, allí lo pueden volver a encontrar, pero también si alguien desea tener el audio, que me escriba a mi correo, yo con mucho gusto le daré pues este audio para que puedan pues trabajarlo, investigarlo o hacer lo que ellos deseen. Siempre con el respeto, evidentemente, que hay que tener a las personas que han sido para mí tan sinceras al explicar un hecho como este. Y tan valientes. Y tan valientes, sí señor. Porque, bueno, precisamente la teniente de alcalde de La Escala, que eso no lo he comentado, les defendió a capa y espada en contra de toda la gente que iba en contra, porque ella los conoce de tantos años, ¿no? Y bueno, ella estuvo pues al lado de ellos en todo momento, ayudándoles para que la gente no se les echara encima como en algún caso pasó. Bueno, pues te despido y espero volver a contar contigo. Pues ahí me encontrarás, ya te he dicho que para cualquier cosa y todo lo que desees, tengo muchas cosas que ya sabes tú que tengo en el tintero y muy interesantes. Y que puede ser pues que nos veamos frecuentemente, a lo mejor por estas ondas. Pues muchísimas gracias, un abrazo. A ti, muchas gracias, Edu.